Queridos amigos, estamos iniciando hoy, en este 15 de noviembre, gran fiesta para toda nuestra iglesia paraguaya, para nuestro Paraguay. San Roque González de Santa Cruz, el primer santo, con sus compañeros mártires también, Alfonso Rodríguez y Juan del Castillo. Queridos amigos, al iniciar hoy esta jornada, escuchamos la palabra de Dios, que nos invita también a nosotros, así como San Roque González fue santo también, o es un santo modelo para nosotros, ñandea y lleva pues petapeupea para llegar a la santidad. La primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, capítulo 9, del 16 al 19, del 22 al 23. Hermanos, si anuncio el evangelio no lo hago para gloriarme, al contrario, es para mí una necesidad imperiosa. Ay de mí si no predicara el evangelio. Si yo realizara esta tarea por iniciativa propia, merecería ser recompensado. Pero si lo hago por necesidad, quiere decir que se me ha confiado una misión. Queridos amigos, ay de mí si no evangelizar. Auvealaña de ella ¿verdad? Continuamente, y lo volvemos a repetir. Auvealla ahí como Roque González fue capaz de entregar su vida, de morir por el evangelio de Jesucristo. Por esta frase de Pablo, ay de mí si no evangelizar. Ojo lleva, Pecahuire se va entre los indígenas, entre los indios, para llevarles el evangelio de Jesucristo. Ay de mí si no llevara, si no hiciera llegar el evangelio de Jesucristo a los demás. Aubella entonces ñandea bella, guatágina toda esta gracia de Dios. Y él es capaz de entregar su vida y por eso es mártir. Es capaz de morir por Jesucristo. Y hoy, una vez más, también la palabra de Dios nos anima a nosotros. Si Roque González de Santa Cruz es el primer santo, quiere decir que también nosotros podemos ser el segundo, el tercero, el cuarto, ese. Nuestra iglesia paraguaya necesita de verdaderos cristianos, buenos cristianos, honrados ciudadanos, es decir, santos en Cristo Jesús. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.